Ha sido una semana que hay muchísimas noticias, además de la creciente preocupación por los temas sanitarios. Hay tantas noticias, Ricardo, que a veces una información se pierde de los medios muy rápidamente. Fíjate que el jueves pasado el INDEC dio a conocer la variación del índice de precios al consumidor a nivel general, de nivel nacional, del correspondiente al mes de abril. Y hoy da la sensación que eso fue hace bastante tiempo. Sí. Pero la primer parte entonces de nuestra columna va a ser hacer un comentario sobre yo diría drama. Sí, claro. Bien, estábamos en conexión con Alfredo Blanco. Precisamente Alfredo comenzaba la introducción hablando del aspecto inflacionario, es decir, es cierto lo que dice Alfredo, da la impresión del 4,1 ha quedado absolutamente en el olvido, mientras tanto las cuestiones políticas, como decíamos al comienzo del programa, se insertan cada vez más y la preocupación, da la impresión en este caso de la dirigencia política, está dirigida concretamente a no solamente las elecciones. ¿Estamos, Alfredo, de nuevo? Sí, hemos tenido una breve interrupción. Como yo decía, este problema de la inflación. Le voy a pedir al director que pongamos una primera placa para ver unos datos sobre este tema de la inflación. Allí tenemos cómo ha evolucionado mes a mes la inflación. Ahí está el récord, el punto más alto fue 4,8 en marzo. Y en realidad el mínimo es mayo del año pasado, 1,5. Sí. Pero vemos que uno podría decir, desde octubre del año pasado, Argentina viene ajustando los precios al consumidor, se vienen ajustando a más del 3,5%, más del 3%, digamos. Y el promedio de los, por ejemplo, de este año está arriba del 4%. Así es. Digo, esto, sin lugar a dudas, es algo que nos ubica en una situación que no compartimos con casi ningún país del mundo. Hay quizás 2 o 3 países nada más que pueden exhibir una situación inflacionaria tan grave. En la placa siguiente nos va a permitir hacer una consideración. Mira, el aumento ese que mencionamos del mes de abril, ¿cómo se explica? Y ahí está cuánto variaron los bienes, que variaron más que los servicios, porque algunos de los servicios obviamente están controlados, pero lo que es muy interesante de señalar, y ahí está marcado con una flecha azul, es que la explicación del 4,1 se debe fundamentalmente al aumento de lo que se llama el índice de precio del consumidor núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que no son ni estacionales ni los precios regulados, que de todos modos crecieron los regulados al 3,5. Digo, si los estacionales no hubieran ayudado, seguramente la inflación de abril hubiera sido todavía mucho más parecida a la que tuvimos en marzo. ¿Y esto a dónde nos lleva? Y esto lo muestra la placa siguiente. Esto nos lleva a una situación en que aproximadamente desde el mes de noviembre, Argentina viene aumentando viene creciendo la inflación medida con relación a los últimos 12 meses. Claro. Esto, sin lugar a dudas, es una preocupación para el gobierno. Y yo diría, el gobierno, eso lo lleva a tomar ciertas decisiones que algunas de ellas son muy controversiales. Una de ellas fue hoy, Ricardo. El gobierno tomó la decisión de suspender por 30 días las exportaciones de carne. Sí. Y bueno, eso ha generado reacciones. La mesa de enlace que representa a los productores rurales ya definió la no comercialización de Hacienda durante 8 o 9 días. Claro. Acá la Sociedad Rural de Córdoba, que es una entidad importante porque es un centro de producción importante, ganadero, ya se convocó una asamblea que se debe haber, cuando salga este programa al aire, seguramente ya se habrá realizado. Y el gobierno de la provincia, a través de la opinión de su vicegobernador, ha criticado, al igual que lo ha hecho el gobernador de Santa Fe, esta decisión. Y esa crítica es básicamente porque la experiencia de
suspender las exportaciones, Argentina ya las tuvo. En 2006. En 2006, exactamente. 2006. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Uno podría decir, bueno, en el corto plazo es probable que contribuya a morigerar el impacto sobre los precios. Pero sostener eso, como ocurrió con la decisión esta que comentás vos del 2006, trae como consecuencia que es un incentivo a que la producción caiga. Claro. Y que, de hecho, Argentina perdió aproximadamente en aquel periodo en que estuvo vigente la prohibición, entre 10 u 11 millones de cabezas. Claro, cierto. En el año 2006, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó una decisión de estas características que originó la pérdida aproximadamente, como decía Alfredo, de 10 a 11 millones de cabezas. Pero que también esto hay que verlo desde otro punto de vista porque perjudica también el tema de las exportaciones, porque quien se beneficia con esto va a ser Brasil. ¿A quién le van a comprar los chinos? A Brasil, claro, obviamente. Bueno, perdón, ya está, Alfredo. Además de perder mercado, la otra consecuencia que tiene es que, bueno, no hace muchas semanas el gobierno anunció un acuerdo con los frigoríficos, con los exportadores, digamos, para que se vendiera en el mercado interno también. Hace no mucho tiempo el ministro Culfas dijo la forma de salir de nuestros problemas es exportar más. En fin. O sea que ahí hay un problema grave. ¿Qué otras cosas hace el gobierno para luchar contra la inflación? Bueno, el gobierno ha aspirado, digamos, muchos pesos y ha emitido menos en las últimas semanas. Pero sin embargo, eso obviamente se hace a través de colocar deuda, las LELIQ, o de los pases que tratan de esterilizar dinero. Bueno, cuando termine este primer cuatrimestre, es decir, abril, hay más de 3,5 billones de pesos en LELIQ y en pases pasivos. Claro. Eso en algún momento va a haber que pagar los intereses y eso entonces se genera, digamos, es una solución para sostener el corto plazo, no se puede hacer siempre. La otra medida que toma el gobierno es decir, bueno, vamos a tratar de bajar el ritmo de la devaluación. Y si nos fijamos, en 2021 el dólar oficial se ha modificado 12% más o menos, desde que comenzó el año, y tenemos una inflación acumulada del 17,6%, de manera tal que se está atrasando el tipo de cambio. Pero te digo, esto lleva además, otra forma de esterilizar es que una tasa de interés alta o las cláusulas de ajuste hacen de que haya más depósitos a plazo, y entre este atractivo de la tasa y el cepo que no permite acceder a moneda extranjera, se mantienen ese nivel de depósito. Ahora, eso en algún momento genera necesariamente, son todos pasivos remunerados que traen inconvenientes. Claro. Y te digo más, Ricardo, deberíamos estar atentos porque en julio y en agosto vencen mucha de la deuda esta de la cual estamos hablando, y eso va a exigir un nuevo esfuerzo que probablemente sea de nuevo recurrir a la tasa de interés con los costos que eso tiene. Bueno, esto es en lo interno. Pero la segunda parte que quería comentar tiene que ver con el viaje del presidente. El presidente viajó a Europa, lo llevó al ministro de Economía, probablemente para tratar de darle un poco de aval después de la forma en que fue desautorizado cuando quiso prescindir de un subsecretario. Y entonces fue y visitó varios países para intentar conseguir apoyos para diferir el pago del Club de París y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría decirte lo siguiente. El presidente habló con Portugal, que lo apoyó, con Italia, que lo apoyó, con Francia, que lo apoyó, y España, que también lo apoyó. Ahora, cuando nosotros miramos qué representa eso dentro del Producto Interno Bruto, dentro del Fondo Monetario Internacional, que es una proporción, una cuota que se calcula tomando en cuenta el producto de cada país, el Producto Interno Bruto, digo, en el Fondo Monetario Internacional, el voto más importante es el de los Estados Unidos, que es más o menos el 17% claro. de los votos. Mientras que de los que visitó el presidente, salvo Francia, que tiene el 4,62%, los otros países tienen muy poca participación. Es más, tienen representantes compartidos con otros países. Por darte un ejemplo,
Italia comparte su voto, digamos, el representante, es un representante que representa a San Marino, Portugal, Malta, Italia, todo eso junto tienen 4%. Bueno, y una cosa parecida ocurre con el caso de España, ¿no? De manera tal que es muy importante conseguir esos acuerdos, pero no da la impresión que eso vaya a ser determinante. De hecho, claro, es mucho más importante el caso de Alemania, que tiene más del 5,32%, y que iba a haber un Zoom con Angela Merkel que todavía no se ha producido. Pero quisiera terminar con esto. ¿Argentina quiere acordar o quiere defaultear la deuda? A ver, anoche escuchaba en un programa la opinión de Alfonso Prat-Gay, que es una persona que conoce mucho las relaciones económicas internacionales. Y él decía que él tiene la impresión de que al menos una parte del gobierno, que estaría representado por las ideas del Instituto Patria, no quiere acordar con el FMI. Así es. Si eso fuera así, bueno, los riesgos de eso son muy grandes. Ya lo han dicho, ahora, Alfredo, ya lo han dicho. No tenemos plata para pagar. Muchos. Sí. Bueno, eso todos estamos de acuerdo. Ese punto en realidad nos une a todos los argentinos. Sí. No tenemos plata para pagar. Pero supongamos que en realidad lo que sucede es que queremos acordar. ¿Qué tanto nos van a creer de que realmente queremos acordar? Claro. Mira, yo recuerdo, a la columna le iba a poner el título de una fábula de un escritor de la antigua Grecia, pero que en realidad hay una versión que es un cuento infantil que todos conocemos, que es la fábula del pastorcillo, ¿no? Es decir, el pastorcillo mentiroso. Bueno, todos conocemos, no vamos a hacer ahora el relato, ¿no? El pastorcillo miente una vez, miente dos veces, diciendo que viene el lobo, los aldeanos corren a tratar de ver qué sucede, bueno, el lobo no está y el pastorcillo se ríe. Bueno, eso hasta que en un momento el lobo vino y se comió las ovejas, pero digo, Esopo, que es el autor de esa fábula, en todas sus fábulas trataba de dejar una moraleja, y la moraleja era que si uno no actuaba bien, en algún momento lo pagaba. Es decir, en algún momento recibía un castigo. Bueno, en este caso, si uno miente mucho, bueno, por más que, digamos, al mentiroso no se le cree, Ricardo, ni cuando dice la verdad. Y Argentina, que tiene tantos defaults, que tiene tantos cambios de discurso, que mientras el ministro está tratando de negociar con los organismos internacionales, alguien del gobierno dice que todos nuestros problemas son por culpa de los organismos internacionales. Digo, eso seguramente no va a ayudar. Entonces digo, en la mejor de las hipótesis, y es que exista intención de acordar con los fondos y con los organismos internacionales, está este problema de que tenemos poca credibilidad, ¿no? Sí, y creo que el presidente, inclusive, el mismo presidente y hacia el interior, también ha perdido credibilidad. Vamos a ver cómo sigue eso. Déjame que termine haciendo un agradecimiento que tiene que ver, bueno, las semanas anteriores le habíamos agradecido a Aceitera General Dehesa, que nos acompaña ahora con su auspicio. Bueno, ahora quisiera agradecer a la empresa que se llama Ébano, de amoblamientos contemporáneos, que es la empresa de la familia Palotti, que a partir de este mes también nos acompaña. Así es. Y por supuesto, a todo el resto de los auspiciantes que hacen posible que estemos en el aire. Pero muchas gracias a Daniel particularmente, que es una gran persona y un excelente hombre, con el cual nos charlamos todos el día que estuvimos juntos. Es una gran persona. Bueno, Ricardo, concluimos aquí. Sí, el señor. Martes que viene seguramente vamos a estar viendo qué sucedió finalmente con las reacciones del sector agrícola, mejor dicho, con los ganaderos, con respecto a esta prohibición. Te cierro nada más con una cosita más. En realidad prohibir no es el fin del mundo. Si uno dice 30 días no voy a hacerlo, no voy a permitir que se exporte. El problema es cuando eso se sostiene en el tiempo
que son lo que le ocurrió a la Argentina en el pasado. Alfredo, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.